Perfecto. ¿Y Andrés? Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta asociada a ese decreto? No, hasta el momento no. No, perfecto. Pero ya leyeron todo el capítulo 6. Sí, señor. Yo ya lo he leído. Sí, listo. Entonces, permítame aquí un momento. Bueno, entonces, entonces, a ver. Bueno, mientras voy cargando la presentación del taller que tienen que entregar, ¿alguna pregunta? Yo lo estuve mirando antier y vi que hoy eran como 6 actividades y que una de ellas era asociada a no conformidades, de acuerdo al decreto 1072. Sí. Pero, pero la verdad no lo he realizado. Hasta mañana lo voy a ejecutar. Bueno, el taller inicial es como la sensibilización y acercamiento al tema de autorías, ¿cierto? Ahí simplemente hay un caso, ¿cierto? Y hay que determinar qué artículo del decreto se está incumpliendo. ¿Verdad? En el avión, al momento sufrimos. Señor, entonces, permítame porque aquí... Bueno, entonces, es que estoy aquí. Bueno, muchachos, entonces, para, a modo general, en el decreto 1072 hay dos secciones importantes a considerar, la sección número 2 y la sección número 3. La sección número 2 es la que me habla del tema de sistema general de riesgos laborales para los contratistas. ¿Sí la han leído o la han manejado? Perfecto. Bueno, les comento. Les voy a comentar. En el 1072, como es un compilado de normatividad del Ministerio de Trabajo, en su sección 2 compiló el decreto 723 del 2003. Y este decreto me establece todo el tema de seguimiento a los contratistas, es decir, personal contratado por prestación de servicios. ¿Por qué es importante conocerlo? Primero, porque recuerden que mi sistema de gestión integral o mi sistema de gestión en seguridad en el trabajo debe tener cobertura a todos los grupos de interés. Y el personal de prestación de servicios hace parte o debe ser parte de mi sistema de gestión. Esa es una. Y dos, me establece los requisitos para yo contratar ese tipo de personas por prestación de servicios. Es decir, ellos tienen unas obligaciones, ustedes como contratantes los deben afiliar a la ARL, independientemente si ellos la pagan, ustedes deben exigir un examen preocupacional con vigencia de 2 años, y hay otro tipo de características que ustedes deben considerar, porque es importante que lo conozcan. Si ustedes leyeron el capítulo 6 de la 1072, bueno, 3 años. Tres, 3 años y 2 años, bueno, 3 años para actividades normales y un año para actividades de alto riesgo. Los exámenes médicos, pero es importante considerarlo porque recuerden que en el capítulo 6 de la ley 72 hay un requisito establecido a contratistas y proveedores. Si no tenemos claro ese criterio, vamos a empezar a diseñar procedimientos que no aplican o no cumplen con la normatividad legal vigente. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado?
Señor, hay una pregunta. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me se le escuchan? escucha. Sí, señor. Bueno, tengo entendido que el trabajador debe estar afiliado a la misma ARL de la empresa, el contratista debe estar afiliado a la misma ARL de la empresa. ¿Qué sucede si yo como empresa manejo una ARL, pero el contratista tiene otra? No, la norma es muy clara y la personal independiente, bueno, el contratista tiene la potestad de escoger su ARL. ¿Qué pasa? Ahí usted como empresa tiene que diseñar los mecanismos de comunicación, ¿sí? Y conocer los procedimientos para hacer la afiliación a las diferentes ARLs. El independiente tiene la potestad de escoger su ARL. Me explico. Yo soy contratista y yo manejo positiva. Siempre he manejado positiva, un ejemplo, pero me voy para una empresa como contratista y ya la empresa es Sura. No, esa empresa tiene que afiliarme a mí como independiente a positiva. ¿Por qué? Porque yo como independiente solamente en mi planilla única puedo pagar a una ARL. Entonces no puedo estar multiafiliado a diferentes ARLs como independiente. Entonces ahí ya le toca al contratante diseñar esas estrategias para tener vínculos comerciales con las diferentes ARLs que se manejen con el contratista. Obviamente, pues si el contratista se afilia a la ARL del contratante, pues es más fácil el trámite, pero el contratista tiene la potestad de escoger su ARL. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra cosa que me gustaría que tengan presente es la sección 3. Y la sección 3 hace referencia al decreto 055 del 2015. Y ese decreto habla de todo la afiliación de riesgos laborales a los estudiantes que están en práctica y pasantía. Es importante de igual manera porque también hacen parte de los grupos de interés de mi sistema de gestión. Entonces, no debemos simplemente enfocar mi sistema de gestión a los visitantes y a los trabajadores. Recuerden, contratistas y estudiantes en práctica o pasantía también hacen parte y cada uno de esas dos modalidades tienen una normatividad específica que debemos considerar. Entonces, es importante que ustedes siempre la tengan presente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, en el decreto 1072, como hemos hablado, eh, ¿qué pasa? Pues recordemos que el decreto es una compilación de normatividad, ¿cierto? Y la seguridad y salud en el trabajo, aunque es muy antigua en Colombia, pues hasta ahorita empezó a ser regulada. ¿Listo? El tema de seguridad y salud en el trabajo, pues nace de la ley 1562 del 2012. Ahí todo lo que era salud ocupacional cambia un poquito su forma y su esencia y se vuelve un sistema de gestión. ¿Listo? Y luego en el 2014 se establece el decreto 1443, que es el que me habla de toda la implementación, diseño y organización de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para toda empresa pública y privada que tengan unas características específicas. Luego, bajo orden presidencial, se sacó los compilados de cada ministerio y es donde el Ministerio de Trabajo pues hace el compilado de todo el decreto único reglamentario con el 1072. Es ahí donde el libro 2, título 4, capítulo 6, establece todo el sistema de gestión en seguridad en el trabajo. ¿Listo?
El decreto está organizado por libros, partes, títulos y capítulos. A nosotros, esa parte de auditoría, nos interesa el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, del 1 al 33. Es ahí donde vamos a enfocar nuestra auditoría. ¿Listo? ¿Qué es lo importante cuando vamos a hacer una auditoría? Primero, la contextualización de la organización. Aunque la norma es muy clara de lo que pide, nos toca también entender el contexto de la empresa para saber cómo se puede aplicar la norma. Me explico. La norma habla, por ejemplo, del tema de contratistas y proveedores, pero no necesariamente todos los criterios de contratistas y proveedores aplican para todas las empresas. Por ejemplo, yo no le voy a pedir la misma documentación a una empresa que me haga un servicio de transporte de productos químicos como una empresa que haga el tema de obras civiles. Son factores muy diferentes que de una u otra forma la normatividad que lo regula varía mucho. Entonces, este es un poco de las debilidades que se deben fortalecer cuando hacemos auditoría. Es conocer un poco en materia legal, no solamente seguridad y salud, sino las anexas al sector que estemos auditando o el que haga parte de mi organización. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, todo el sistema de gestión y seguridad del trabajo funciona como todo sistema de gestión, es decir, maneja las 4 etapas del ciclo PHBA: planear, hacer, identificar y actuar. Y así está enmarcado todo mi sistema de gestión. Y si vamos a auditar, también hacemos la planificación de la misma forma. Planificamos la auditoría, la realizamos, elaboramos un informe y establecemos acciones de mejora, es decir, esas oportunidades que pueden fortalecer o no la actividad y lo que hemos identificado. ¿Listo? Aquí podemos ver la distribución de los artículos del capítulo 6 en cada una de las etapas del ciclo PHBA. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que siempre hagamos el barrido. Debemos conocer muy bien lo que me pide para cada artículo la 1072, porque realmente es así, vamos a obtener una evidencia efectiva frente al requisito que estamos auditando. ¿Listo? Entonces, en la planificación que habla la 1072, hablamos primero del tema de definir recursos. La norma habla que se deben determinar los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión. Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Un presupuesto. ¿Listo? Pero recuerden que la norma no dice cómo hay que hacerlo, pide qué se debe hacer. Entonces, primer tema como auditores, no podemos sesgar lo que estamos pidiendo. La norma en ningún momento habla de presupuesto. Entonces, ustedes no pueden llegar a pedir al auditado, déjenme ver su presupuesto. Simplemente tienen que pedir la información o la evidencia conforme me lo pide la norma que estemos auditando, que en este caso la 1072, capítulo 6, Sistema de Gestión en Seguridad en el Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ya estamos acostumbrados a una metodología específica y pedimos una evidencia que realmente no aplica. Entonces, no le pongamos nombre a la evidencia, que el nombre se lo ponga el auditado, no el auditor. También la norma me pide establecer planes de trabajo. Ese plan de trabajo es de forma anual y es donde establecemos metas, recursos y toda la interacción y actividades que debe cumplir el sistema de gestión. Entonces, ¿qué es lo importante? Recuerden que un sistema de gestión hay que evidenciar las etapas, todas las etapas que tiene. La planear, hacer, verificar y actuar. Si yo tengo planificado, es decir, un plan de trabajo anual, también tengo que verificar su hacer. Es decir, que yo tengo que verificar de una u otra forma cómo se da cumplimiento a ese plan de trabajo anual. ¿Listo? Y no quedarse solamente con el registro, es decir, el plan de trabajo anual documentado, sino verificar cómo se ha llegado o no dando cumplimiento a cada una de las actividades que estén programadas. Y así con cada uno de los diferentes ítems que tiene la 1072. Me explico. Un numeral que pide es el tema de exámenes médicos ocupacionales.
y esos exámenes médicos tienen recomendaciones o restricciones laborales hacia el trabajador. Ustedes como auditor deben validar el examen médico, el concepto médico laboral y cómo la empresa ha implementado, ha implementado esas mejoras para evitar esas restricciones al trabajador o cómo ha implementado esas recomendaciones. No solamente quedarse con el papel, con el registro de que ya se aplicó un examen, porque toca ir siempre más allá como auditores, buscando esa evidencia de conformidad. ¿Listo? Pero no simplemente con la primera evidencia es que podemos concluir si realmente se cumple o no el requisito. Es indagar un poco más si realmente estamos dando cumplimiento a todo lo que me pide cada uno de los artículos de la 1072. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bueno. Otro tema que pide la 1072 es el tema de la metodología para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos e implementar las medidas de controles necesarias. La metodología más clara y la que más se ajusta es la GTC 45, pero recordemos que la 1072 no le coloca nombre a la metodología. Es la más utilizada, ¿por qué? Porque si comparamos la guía GTC 45 con la metodología o los criterios que me pide la 1072, son muy afines y por eso muchas empresas lo adoptan. Pero hay otras metodologías que también le pueden apoyar a la identificación de peligros y valoración del riesgo, como un ATS, como un AROS, ¿sí? Como una RAM, que me permite valorar, identificar esos peligros y valorar el riesgo. Pero la metodología es libre de implementarla. Simplemente debemos garantizar que cumpla con los criterios que me pide la 1072. ¿Listo? ¿Qué es lo importante realmente? No quedarme con el registro. Una recomendación cuando hagamos auditorías de ese tipo. La observación es súper importante. Desde el momento que usted inicia y llega a la empresa, al proceso que está auditando en Seguridad y Salud, empieza a verificar la implementación de esos controles. Voy caminando por un pasillo y no hay señalización de emergencias. Camino y veo un extintor y veo que no está con el mantenimiento respectivo. Veo un trabajador haciendo una labor en altura si no cuenta con los elementos de protección. Ahí ya estoy auditando. Entonces, después, ¿qué puedo hacer? Comparo la matriz, ¿sí? La matriz, la metodología de identificación de peligros y comparo de lo que yo observé en mi recorrido con lo que está identificado. Y ahí puedo realmente valorar y evidenciar si hay un buen trabajo de identificación o no. Porque si nos quedamos solamente con el registro físico, no vamos a tener buena evidencia objetiva para levantar un hallazgo, ya sea una fortaleza, una debilidad o una no conformidad. Entonces es importante, una de las habilidades que deben tener ustedes como auditor en estas normas, más que todo seguridad, salud en el trabajo y ambiente, es la parte visual, porque visualmente podemos detectar muchas falencias que puede tener mi sistema de gestión. ¿Listo? No, normatividad adicional. El decreto 2090 del 2013 establece todo el tema de las actividades catalogadas como alto riesgo, que está trabajo con sustancias cancerígenas, espacios confinados, la gente que trabaja en el IMPEC, en bomberos. Entonces, por ejemplo, esa normatividad les aplica, esos trabajadores les aplica una normatividad y unos criterios en temas de seguridad social diferentes. Tienen pensión anticipada, el empleador o el contratante debe aportar un valor adicional al fondo de pensiones y con ellos también hay unas condiciones específicas en seguridad en el trabajo. Entonces, yo debo identificar eso en mi empresa. En mi empresa hay alguna actividad que se haga de alto riesgo, manejo radiaciones ionizantes, eh, tengo espacios confinados. Bueno, hay muchos aspectos a considerar. Entonces, miren muchachos, que no solamente es el tema de la norma 1072, hay normatividad anexa que debemos conocer para realmente dar un valor agregado a la auditoría que estemos haciendo. 10 puntos. ¿Cómo así? Einer, tiene algo que... 10 puntos. Ah, sí, claro. Ahí hay unos requisitos, hay unos requisitos. Incluso también hablan de la pensión anticipada y en unos cambios normativos en el decreto 2090.
pero es una normatividad que se debe considerar. Igual, la identificación de productos químicos, la caracterización de cada producto, porque si son tóxicos o si son tóxicos, toca una normativa específica. Y si son cancerígenos, entran por la 2090. Entonces, ahí empezamos nosotros a hacer un poco más específica esa auditoría frente a los criterios normativos. ¿Listo? Otro aspecto importante que también me pide es el tema de los requisitos legales. El decreto establece que la entidad debe identificar qué requisitos legales son aplicables a su empresa relacionados con seguridad en el trabajo. Hay mucha normatividad en seguridad en el trabajo que puede ser aplicable a su empresa. Tema de pasantes, riesgo psicosocial, factor biomecánico, factores físicos, factores higiénicos. Hay muchas condiciones que hay que considerar. Y ustedes como auditores, un insumo importante para preparar la auditoría es la matriz de requisitos legales, porque ahí les va a dar mucha evidencia, mucha claridad frente a cómo enrutar o encarrilar su auditoría. ¿Sí? Entonces, una recomendación que es importante es que ustedes tengan acceso con anterioridad a realizar la planificación de su auditoría, la identificación de los aspectos legales. Sistema globalmente armonizado. Sí, también aplica. Recuerden que ahorita también se cambió la aplicación y los estándares para los tiempos para aplicar la batería de riesgo psicosocial. Entonces, ha tenido muchos cambios normativos. Hay un proyecto también para el tema de espacios confinados. Entonces, está saliendo mucha normatividad en seguridad y salud en estos últimos años que pues aplica y va a afectar de una u otra forma a mi sistema de gestión. La 2004, sí señor, la de riesgo psicosocial. A ver, recordemos que las organizaciones deben haber hecho una auditoría, una evaluación inicial frente a su sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Esa se debe haber hecho en el último semestre del 2017. ¿Listo? Ahí nos puede dar un punto de partida para elaborar nuestro plan de auditoría. Porque si conocemos esa autoevaluación, sabemos un poco las debilidades que se encontraron y cómo enrutar un poco mi auditoría, enfocándome un poco más en esos puntos críticos que yo evidencié en esa autoevaluación. ¿Listo? Entonces, ahí empieza todo el tema ya, elaboración documental. La política. Entonces, pide que debe haber una política de seguridad en el trabajo que debe estar firmada, revisada una vez al año, debe estar asociada con los cambios, ¿cierto? Es decir, a medida que haya una gestión del cambio que afecte seguridad y salud, la política toca revisarla y realmente se aplica o no algún cambio. También asociada a todos sus centros de trabajo y grupos de interés, lo que hablábamos, contratistas, subcontratistas, pasantes, es decir, que el sistema aplica para todo, el sistema de gestión. Entonces debemos definir y tener claro esos pequeños requisitos que me está pidiendo ese artículo específico. Por ejemplo, me puede entender una política, pero si la política no está fechada, y no está firmada por el representante legal, pues ya hay un hallazgo ahí. Aunque la política sea documentada, pues no está cumpliendo con su totalidad con los requisitos que me pide el artículo 2.2.4.6.5 y el 2.2.4.6.6. Entonces son esas cuestiones mínimas que yo debo conocer, identificar como auditor para evidenciar si realmente estoy cumpliendo el requisito o no de forma total o lo estoy incumpliendo. Entonces es importante tener claridad bajo esos aspectos. Es decir que prácticamente su insumo va a ser la 1072. ¿Listo? También define, pues, básicamente los objetivos de un sistema, que es el tema de identificación de peligros, el tema de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa nacional vigente. Ojo, ustedes estamos auditando el cumplimiento de la 1072, pero también puede haber incumplimiento legal en otros aspectos. Hay un criterio que me pide todo el tema de afiliación al sistema de seguridad social y ADL. Entonces, por ejemplo, yo llego a pedir listado de trabajadores y evidencio que no está el pago al día o, no, o X o Y persona no está afiliada, ya hay un incumplimiento asociado a un artículo de 1072 y también otra normatividad
relacionada con el tema de seguridad social. Entonces, es importante siempre tener claro ese tema, criterios legales aplicables o no a la organización. ¿Listo? ¿Qué es importante? Pues recordemos que habla de obligaciones. El empleador tiene unas obligaciones, la ARL y los trabajadores tienen esas obligaciones. Y también hablemos de que la misma 1072 establece que las responsabilidades deben estar documentadas y asociadas a cada persona y trabajador, pues que cuente la organización, ¿cierto? También, ¿qué habla? Pues habla del tema de capacitación, ¿cierto? Te establece que va a haber un programa anual de capacitación que debe estar firmado, revisado, validado por el COPAS. También habla de definir las estrategias de comunicación y el tema de conservación y gestión documental. Ahí es importante porque me establece la periodicidad de los documentos y yo debo saber qué documentos se deben guardar y custodiar por más de 25 años salida, una vez salga el trabajador. Entonces, ¿cómo se le va ese manejo a esos documentos? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, la entrega de elementos de protección del 2018 en una bodega y esa bodega se inunda? ¿Qué pasaría en el momento que un trabajador está iniciando un proceso de calificación de enfermedad? Entonces, todo eso, esas variables las debo considerar yo cuando estoy auditando el sistema. Por ejemplo, usted como auditor, pues lo lógico sería que por favor le dejen ver y pueda evidenciar los espacios físicos o magnéticos donde se esté guardando esa información. Ah, es que yo lo escaneo, perfecto. Entonces podemos ver en la entrega de elementos de protección de Susanita Pérez del 2017. Ah, es que yo lo guardo en cajas. Bueno, por favor vayamos al área bodegas y miremos cómo son las condiciones de infraestructura donde está guardando sus documentos. Eso también es importante. Entonces, la auditoría no es solamente documental, también hay que asignarles tiempos, hacer recorridos y validar la información, no solamente con la persona, sino con los trabajadores y los otros roles que tengamos en el sistema de gestión. Roles como quién, pues el comité de convivencia, el comité de seguridad vial, el COPAS, el vigía se aplica, los brigadistas, el líder de pausas activas, eso ya depende del sistema, qué roles tenga. ¿Listo? Aquí hablamos más o menos de los documentos y los documentos que me pide. La política objetivo debe estar firmados por el representante legal. La asignación de las responsabilidades, el plan de trabajo anual, el programa de capacitaciones, los procedimientos instructivos internos. Eso está asociado al factor de riesgo identificado. Si yo identifico por lo menos que yo hago labores en alturas, pues yo debo contar con un procedimiento para trabajo seguro en alturas o un programa de trabajo en alturas, ¿sí? Entonces, eso no se estandariza para todas las empresas. Eso ya depende del factor de riesgo que esté expuesto el trabajador y de la actividad económica que haga la organización. El plan de prevención y respuesta ante emergencias se debe ser asociado a cada centro de trabajo. No es lo mismo que yo tenga una planta acá en Bogotá y otra en Barranquilla. El tema de respuesta ante emergencias varía por las condiciones, primero geográficas y luego de infraestructura. Los programas de vigilancia epidemiológica también nacen los conceptos médico-laborales y el informe de condiciones de salud. Es decir, que tampoco podemos generalizar que todos tengan lo mismo, porque ya depende también esa estadística y esos análisis que se hacen de los conceptos médicos para determinar cuál programa de vigilancia me aplica o no a mi organización. Pues el más recurrente siempre son los asociados a enfermedades sociomusculares, pero ahí pueden variar muchos más. Y los formatos asociados a inspecciones asociadas a su empresa. Si yo manejo andamios, pues inspecciones de andamios. Si tengo, no sé, laboratorios, pues al tema de laboratorios, riesgo químico. Si manejo laboratorios con riesgo biológico, pues inspecciones biológicas. Entonces, eso depende de los factores de riesgo identificados. Por eso, realmente, la debilidad grande que se encuentra cuando se audita un sistema de gestión es en la identificación de peligros y la evaluación de riesgo. Y la matriz, pues, es el documento prácticamente guía donde usted, con su visualización inicial, va a saber cómo enrutar o no la auditoría. ¿Listo? ¿Un backup mensual en disco portátil podría ser? Sí, pero el tema es que, a ver, yo le preguntaría como auditor, eh,
dónde se guarda ese disco portátil cuando ya esté llena su capacidad. Y si se cuenta con una copia de respaldo. Ahí ya se empieza a jugar con la seguridad de la información. Entonces, ustedes pueden diseñar varias estrategias para custodiar sus documentos, pero lo importante es realmente tener un backup de apoyo. Recuerde que una de las cosas más costosas de la organización también es su información. Entonces, es válido el backup de su disco portátil, pero ojalá que donde usted guarde ese disco portátil cuando tenga su capacidad, eh, realmente sea un lugar accesible, ¿cierto? Que tenga unas condiciones físicas, digamos, de temas de humedad, de iluminación, que el disco duro no se vaya a dañar y de igual manera, pues, que no haya tema de factor público, ¿no? Porque imagínense que le roban el disco portátil, ¿qué pasaría? Entonces, siempre se recomienda tener como una segunda alternativa frente al tema de los documentos. ¿Listo? También tenemos registros. Registros como que la identificación anual de peligros. Es decir, normalmente la conocemos como matriz de peligros. Pero como les decía, ya depende de la metodología que haga o que establezca el empleador. El informe de condiciones de salud junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. El informe de condiciones de salud varía de acuerdo a cada año y también varía de acuerdo a la periodicidad que usted establezca para sus exámenes médicos. ¿Listo? Los soportes del cumplimiento del plan anual de trabajo. Recuerden que no les decía que no solamente auditar el formato del plan de trabajo, es auditar las evidencias que den cumplimiento a la actividad. Por ejemplo, plan de trabajo dice que en enero se inspeccionan los andamios. Pues ya estamos en febrero, yo puedo pedirle, por favor, me jave los registros de las inspecciones de los 20 andamios que tiene la organización. Ah, es que fue que. Pues ya hay un hallazgo ahí, ya hay una desviación. Entonces, lo importante es la evidencia. Soporte de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores. Recuerden que ese documento tiene una vigencia para su custodia, pero también nos ayuda a demostrar de que al trabajador se le ha socializado el tema y los diferentes mecanismos que tiene el sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Un ejemplo muy claro. Yo estoy iniciando un tema de acoso laboral con el ministerio o la procuraduría, dependiendo si soy entidad pública. Y yo puedo argumentar que a mí la empresa nunca me socializó el procedimiento para hacer el reporte de una presunta queja de acoso laboral. ¿Cuál sería la evidencia de la empresa? Pues contar con esos registros de que hubo una inducción, una capacitación, una socialización de ese procedimiento de cómo reportar la presunta queja de acoso laboral. Entonces, si no se cuenta con ese registro, pues obviamente no puede soportar de que al trabajador se le informó o se le dio a conocer ese protocolo. Entonces, pues ya va a haber un tema ahí legal a considerar. Por eso es importante la custodia de los registros y la cobertura. Un tema es la cobertura también. Yo puedo programar inducción, son 100 empleados y voy a validar o reinducción y apenas hay 40, 50, 60. Y pregunto yo, ¿el excedente de trabajadores que no están expuestos a un factor de riesgo? ¿No pueden estar expuestos a una condición que le pueda generar una enfermedad o un accidente de trabajo? Entonces, ahí, ese punto, el ministerio está siendo muy crítico de la cobertura en temas de capacitación. ¿Listo? La socialización de entregas de protocolos, los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. Es importante evidenciar esa entrega y también la socialización del uso de esos elementos de protección. Hay cosas muy técnicas que el mismo trabajador pues no va a saberlo hacer. Por ejemplo, el cambio de los filtros o perfiltros de una máscara full face o media cara. No son tan fáciles. ¿Cómo es ese almacenamiento y custodia de esos filtros para que realmente no pierdan tan rápido su vida útil? Entonces es importante que también se dé esa capacitación y ustedes como auditores la evidencia. La conformación de los comités, como pide la normatividad, comité de convivencia, el COPAS, también se aplica comité de seguridad vial y todos los comités que tengan asociados. El tema de la investigación de incidentes y accidentes. Ahí es muy importante porque las
la cultura investiga los accidentes, pero los incidentes no se investigan. Entonces, ¿qué podemos validar? Primero validemos si hay reportes de incidentes, luego sí validemos si se han investigado. La filosofía del sistema de gestión es que seamos preventivos. Si yo investigo un incidente, determino su causa raíz y la puedo mitigar, puedo lograr que a un futuro no se vuelva eso un accidente. Pero la cultura sigue siendo investigar solamente los accidentes. Entonces, busquemos, indaguemos si realmente es que no hay no se han reportado incidentes, o es que realmente se reportan, no se investigan, o realmente es que la gente no conoce cómo reportar un incidente. Pues realmente hay que determinar esa causa para poder encontrar si realmente hay una desviación o realmente todo fluye a la perfección. El tema de la identificación de amenazas y vulnerabilidad. Eso es importante porque me permite establecer qué amenazas soy yo expuesto y cuál vulnerable soy yo para enfrentar esa amenaza. Y con base a eso, pues se prepara mi sistema de prevención y respuesta ante emergencias. ¿Listo? El tema de los monitoreos biológicos y también los físicos, pruebas de gases, vapores, iluminación, ruido, temperatura. Pero ¿quién me va a dar ese insumo si aplica o no aplica? La matriz de peligros. Entonces sería ilógico que yo tenga un área valorada como riesgo físico de ruido, por ejemplo, como muy alta, y no haya realizado o no tenga planificado realizar un monitoreo sobre unas dosimetrías. ¿Listo? Entonces vamos atando todos los registros y todos los documentos realmente con lo que esté plasmado en la matriz de peligros. Todo es ser una sinergia y todos, pues, de una u otra forma se debe cumplir. Y si no se cumple la actividad planificada, pues sencillo, debe haber un plan de acción en el cual pues se justifique por qué no se cumplió y la reprogramación de la misma. Pero debemos evidenciar y hacer la trazabilidad completa de todos los aspectos. La matriz legal y todos los aspectos relacionados con la gestión de los riesgos prioritarios. Un punto crítico. Si yo veo en mi matriz que, digamos, estamos haciendo la actividad de perforación y veo que valorar el riesgo dice no aceptable, ¿cierto? Yo no puedo someter al trabajador a esa actividad porque está expuesto a un factor de riesgo que está siendo no aceptable. Entonces yo como auditor debo validar de que esa actividad se suspendía hasta que no se controle ese factor de riesgo y realmente esa valoración cambie. Uno encuentra muchas matrices que dice trabajo en alturas, no aceptable, pero uno pasa en la auditoría y encuentra al trabajador en alturas haciendo una reparación, cuando en la matriz dice que no es aceptable. Entonces, ahí hay contradicción entre lo que se está viendo en el trabajo de campo y en lo que dice el registro físico. Entonces, es importante esa combinación de la observación con el conocimiento técnico. ¿Listo? Aquí hablábamos del tiempo del almacenamiento de la información, ¿cierto? Y aquí pues hablamos un tema de la gestión de los riesgos. ¿Qué es importante cómo se gestionan? Pues a través de la jerarquía que habla el tema de la norma. Y hablan que se deben primero eliminar, luego sustituir, luego hacer controles de ingeniería, controles de administración, y luego ya vienen los específicos al trabajador, las EPPs y el tema de capacitación. Pero siempre el pensamiento debe ser hacia eliminar. ¿Listo? Debemos empezar de eliminar hacia abajo y no al revés. Porque normalmente piensan que solamente con entregar EPPs y capacitar al trabajador realmente se está gestionando el riesgo. Pero realmente hay muchas actividades que se pueden hacer y son más efectivas que solamente con la entrega de elementos de protección. Cuando hablábamos, como les comentaba a ustedes, el tema de adquisiciones, es importante determinar esos requisitos de SDT específicos para la compra y la prestación de servicios. Ejemplo, yo cómo voy a contratar una empresa que me transporte, que me haga transporte de las sustancias químicas que requiere mi organización si no cuenta con el permiso para transportar este tipo de sustancias, si su empresa no cuenta con un programa de seguridad vial, si no me entrega las fichas de seguridad a esos productos químicos, si no tiene un protocolo para el manejo de rama de productos químicos. Entonces, hay criterios que yo puedo exigirle a mi proveedor que debe cumplir antes de contratarlo, porque recuerden que también es responsabilidad solidaria si no cuento con un proveedor adecuado. Es como lo básico, como digo yo. Yo por optimizar contrato a un médico
para que me haga los exámenes médicos. Pero si ese médico no cuenta con la licencia en seguridad en el trabajo, ¿el concepto médico me sirve ese médico? Cumplí con el requisito de hacer los exámenes médicos, pero tiene la validez legal para realmente soportar mi sistema de gestión. Entonces, por no conocer un criterio legal para contratar un servicio como el de exámenes médicos, pues contraté lo más económico o lo que primero me llegó y no contemplé que ese profesional tiene que tener una licencia en seguridad y salud para poder prestar ese tipo de servicios. Entonces, por eso es importante conocer las normatividades adicionales al 1072. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, señor. ¿Señor? Aló, señor. No le escuché. Bueno, otro tema más importante y que las organizaciones no contemplan mucho es el tema de gestión del cambio. La gestión del cambio es realmente anticiparnos y determinar esos factores de riesgo que pueden afectar al trabajador cuando se viene un cambio y cuando lo estoy implementando. ¿Sí? Por ejemplo, hay un proyecto sobre el tema de espacios confinados. Si en mi empresa se hacen actividades en espacios confinados, esa nueva normativa me podría aplicar, me podría afectar. Entonces yo es anticiparme a esa gestión del cambio. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar? Ejemplos muy claros. Voy a remodelar no sé, un espacio de mi oficina donde hay 3 o 4 comerciales. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con el ruido que haga el taladro? ¿Con el material particulado que se va a generar? Yo empiezo a identificar esos factores de riesgo que pueden generarse cuando aplique ese cambio y los empiezo a determinar esos controles para su gestión y para que no se vea afectado el trabajador cuando se esté implementando ese cambio. Pasa mucho que, un ejemplo muy claro, se remueve un espacio de un lugar donde trabajo con unas muy bonitas luminarias, pero al cabo de una semana la gente se estaba quemando por una sobreexposición a la iluminación. Y resulta, pues nunca contemplaron en el tema de gestión del cambio los criterios de seguridad y salud para determinar la cantidad necesaria de luminarias. Y eso ocasionó que el trabajador se empezara a quemar y generar un tema de disconfort térmico. Entonces, si somos un poco preventivos y podemos anticiparnos a que antes de que se aplique ese cambio, cómo podemos mitigar esos factores de riesgo para que el trabajo no se vea afectado, pues realmente estamos reduciendo un tema de costos y estamos pensando en forma preventiva, no correctiva. Entonces, ese es el tema de gestión del cambio, pero para aplicar gestión del cambio requiere que haya una planificación previa y es un tema realmente reiterativo en las auditorías porque usted encuentra que el tema de gestión del cambio realmente no se hace. ¿Listo? Siempre hay una debilidad frente a ese aspecto. Como hablábamos del tema de adquisiciones y contrataciones, también es importante determinar qué se hace antes, durante y después. Yo voy a contratar la remodelación de la oficina. Es un proyecto de 3 meses. ¿Qué le va a pedir yo al contratista que me va a hacer esa remodelación para contratarlo yo? Cuando yo lo tengo contratado, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué documento le va a exigir? ¿Qué cumplimiento le va a exigir? Y una vez finalizado, ¿qué me va a entregar él? Entonces, por ejemplo, para iniciar la obra y yo contratarlo, pues le puedo pedir una certificación que me acredite que cuente con un sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Pero durante el desarrollo le va a pedir las actas de entrega de sus elementos de protección a todos sus trabajadores, qué capacitaciones ha realizado, su matriz de identificación de peligros para el proyecto, y le empiezo a pedir algo específico. Y ya después, pues le puede pedir alguna evidencia de su gestión realizada sobre el procedimiento o sobre la actividad que yo contraté. Por eso es importante determinar esos contratistas o proveedores que pueden tener una afectación directa a mi sistema de gestión y cómo yo los voy a controlar. Entonces puede haber una responsabilidad.
Por ejemplo, mi empresa está realizando el lavado de las fachadas y la empresa no tiene, la empresa que yo contraté no tiene no es precavida y no delimitó el área y la gente empezó a pasar por debajo del andamio y por X motivo se le cayó eh, una herramienta para lavar la ventana y le cayó a la cabeza a la persona, al trabajador. Ahí ya hay una responsabilidad solidaria entre la empresa que está haciendo el servicio y la empresa que lo contrató. Entonces, por eso se debe hacer gestión en proveedores y contratistas también durante la ejecución, antes, durante y después. ¿Listo? Eso es lo básico que me pide la 1072. Obviamente son 33 artículos que deben conocer ustedes y leer de forma detallada, porque con base a esa lectura que ustedes hagan es como ustedes van a elaborar su plan de auditoría más adelante, pero necesito que tengan claridad frente a ese decreto, especialmente al capítulo 6. No sé si tenemos alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta o ya todo claro. Perfecto. ¿Y los otros asistentes, Andrés? Karen, perfecto. Bien, todo claro. Todo claro, listo. Gracias. ¿Alguna duda con la actividad de mañana? Sorprendido por este jurado tan exigente, este jurado tan hermoso a nivel internacional. De verdad que me siento muy orgulloso de que... Bueno, muchachos, de igual manera, cualquier cosa, cualquier información adicional que requieran o claridad, pues me pueden escribir ahí a los mensajes de la plataforma y yo pues estaré atento a darles resolver sus inquietudes o resolver sus dudas. Gracias por la asistencia y pues les estaré leyendo los talleres y hacer las respectivas retroalimentaciones. Yo hace mucho tiempo vengo caminando en la música vallenata y ha sido difícil. Ustedes saben que este camino es duro. Necesitaba la oportunidad Vale. de otro nivel. Les deseo feliz Muchas noche gracias. y gracias por la asistencia. Muchas gracias, muy amable. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Estuvimos haciendo gira a nivel nacional, internacional, conocí muy bien a Emiliano y esa canción, siempre que la cantábamos, por cierto, me la hacían repetir. Entonces yo dije, esta es la canción que voy a cantar. Canta contigo y otro. Muy bien, no era. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana te fiestaste.